El silencio de ese ascensor es el sonido de la verdad. Una verdad fría, pulida como el mármol del edificio, que prometía una vida que yo ya no podía pagar. Afuera, la ciudad gritaba éxito. Dentro, yo sostenía una bolsa de tela con lo último que me quedaba, un par de sándwiches y la dignidad de añicos. Había venido a pedir ayuda, y no a cualquier persona. Vine a pedirle ayuda a mi propia sangre. Ella estaba allí, en el piso 52, detrás de un escritorio de ébano que parecía absorber toda la luz de la mañana, Clara, mi hija. La mujer que había criado entre libros y sacrificios, ahora una arquitecta de renombre, moviendo fortunas con el simple chasquido de sus uñas perfectamente manicuradas. Olía a perfume costoso y a esa arrogancia juvenil que te hace creer que el invierno nunca llegará. El contraste entre nosotras era brutal. Ella, la luz. Yo, la sombra que la seguía. Yo, la mujer de 58 años con los zapatos gastados de tanto caminar buscando una puerta que no se abría. Ella me miró no con amor filial, sino con el pánico de una persona que teme que su secreto más valioso sea revelado. Y mi secreto, en ese momento, era mi pobreza. Le dije, con la voz apenas audible por el nudo en la garganta, que necesitaba un trabajo. Cualquier cosa. Limpieza, archivo, atender llamadas. Algo temporal, mientras resolvía el desastre financiero que me había dejado la muerte de Ricardo. Ella no respondió de inmediato. Sus dedos jugaron con una pluma de oro, y la pesadez de ese silencio valía más que todos los muebles de esa oficina. Pude escuchar el zumbido constante del aire acondicionado, un sonido inhumano que enfriaba el aire y las emociones. Finalmente, habló, y sus palabras fueron más afiladas que cualquier bisturí. «Mamá, esto no es un asilo de caridad», dijo, sin levantar la vista del monitor. «Aquí somos la excelencia, tu perfil. ¿No encaja? Además, ¿qué diría la gente si supieran que la prestigiosa arquitecta Clara Navarro tiene a su madre trabajando de mensajera? Compretat. Esto es mi vida, mi reputación. En ese instante, entendí que no solo había perdido mi casa, mi seguridad y mi esposo, también había perdido a mi hija. O más bien, la había convertido en una extraña. Ella temía que mi necesidad arruinara la fachada que había construido la hija de una mujer exitosa, no la hija de una viuda al borde del desalojo. Su rechazo fue el primer gran terremoto de mi nueva vida. Tuve que tragarme el orgullo, un bocado amargo que me raspó la garganta. Salí de esa oficina con la misma bolsa vacía, pero con una certeza devastadora: estaba sola. Mi caída no fue un evento repentino, sino una erosión lenta y dolorosa. Antes de la tragedia, mi vida era la definición de lo común y corriente. Era Elena, la esposa de Ricardo, la madre de Clara, una vida de clase media, estable, tejida con la rutina de las tardes de té y las facturas pagadas a tiempo. Había trabajado a tiempo parcial en una librería, disfrutando del olor a papel viejo y tinta fresca. Creíamos que teníamos un colchón, un fondo de retiro asegurado. Cuando Ricardo se fue, un infarto fulminante una tarde de lluvia, el mundo no se detuvo, solo se desmoronó a mi alrededor. La pensión que esperábamos era un espejismo legal, un oculto laberinto de cláusulas que nos dejó sin protección real. De la noche a la mañana, el apartamento acogedor se sintió como una celda, y las deudas, como barrotes que se cerraban lentamente. Intenté vender las pocas joyas que Ricardo me había regalado. Intenté cobrar viejas deudas de amistades. Pero en un mundo que idolatra la juventud y la riqueza, una mujer de mi edad, sin referencias recientes y sin capital, es invisible. Mi primera incursión en la búsqueda de empleo formal fue un ejercicio de humillación.
Me vestía con mi mejor traje, ese que olía a naftalina de tanto tiempo guardado. Y me presentaba a las entrevistas con la misma profesionalidad de mis 30 años. La primera fue en una clínica dental. Buenos días, señora. Elena, dijo la joven de recursos humanos, que no debía tener más de 25 años, con el cabello teñido de un color eléctrico. Su currículum es impresionante. Pero veo un vacío laboral extenso. Intenté explicar que ese vacío había sido la crianza de mi hija y el apoyo a la carrera de mi esposo. Intenté explicar mi experiencia en servicio al cliente y administración básica. Pero ella solo veía números. Buscamos perfiles más flexibles con la tecnología, concluyó, tecleando furiosamente. Y la verdad, no creo que pueda manejar el dinamismo de un horario de 12 horas por el salario mínimo. La segunda entrevista fue para un puesto de recepcionista en una agencia de seguros. El gerente era un hombre de barba pulcra y un reloj demasiado grande para su muñeca. Me hizo esperar 45 minutos, observándome desde la distancia como si yo fuera una antigüedad polvorienta. Cuando finalmente me llamó, me preguntó si yo creía honestamente poder soportar la presión de las redes sociales. Redes sociales, yo solo quería contestar el teléfono y archivar. La tercera, la cuarta, la quinta. Todas terminaron con el mismo quiz cruel del reloj de pared. El mismo apretón de manos condescendiente y la promesa vacía de que la llamaremos. Recuerdo que un día, en la parada del autobús, después de 17 rechazos, me senté en un banco que olía a humedad y me permití llorar por primera vez desde el funeral de Ricardo. No lloré por él. Lloré por mí, lloré por la mujer que ya no existía y por el futuro incierto que se cernía sobre mí como una nube de tormenta. Yo era una mujer educada, capaz, llena de experiencia vital, y el mundo me decía era obsoleta. Era invisible. El recuerdo de la mirada de mi hija Clara, de su rechazo categórico en la torre de cristal, se convirtió en una espina constante. Su desprecio, más que dolor, me inyectó un fuego lento. Si mi propia familia no creía en mí, ¿por qué debería yo seguir luchando por su aprobación? Mi lucha ya no era por demostrarle nada a Clara, era por mi supervivencia y por mi derecho a la dignidad. Si has sentido alguna vez la humillación del rechazo o has tenido que empezar de cero cuando creías que todo estaba resuelto, quiero que uses la palabra clave resiliencia en los comentarios. Cuéntame si la dignidad debe ser más importante que la necesidad. Aquel día, volví a casa, no al pequeño apartamento que se estaba volviendo insostenible, sino a la pequeña habitación que alquilaba temporalmente. Era un espacio minúsculo en un barrio periférico, donde el único lujo era una bombilla que funcionaba. Decidí que el camino convencional estaba cerrado. Si el sistema no me daba la bienvenida, yo crearía mi propio sistema. Mi mente empezó a viajar hacia atrás, a las cosas que siempre había amado. ¿Qué sabía hacer Elena mejor que nadie? Siempre fui una excelente cocinera. Pero no una cocinera de restaurante. Una cocinera de hogar. Mis guisos, mis salsas, mis postres eran la envidia de las cenas familiares. Tenía un cuaderno de recetas que había heredado de mi abuela, con notas a mano y manchas de aceite que contaban historias. La idea era simple, casi ridícula en su inocencia, vender comida casera a los oficinistas. El obstáculo principal era el capital. No tenía dinero para un local, ni para permisos complejos. Mi inversión inicial se limitó a lo que quedaba de mi último cheque, el gasto de ingredientes para hacer 3 tortillas de patatas y un gran puchero de lentejas. Esa misma tarde, mi cocina improvisada se llenó de vapor y el glorioso aroma de la cebolla caramelizándose. Era un olor cálido y reconfortante, un contraste bienvenido al aire frío y estéril de las oficinas de Clara,
pero cocinar era solo la mitad de la batalla. La otra mitad era vender. Al día siguiente, me puse mi delantal de flores, empaqué las raciones en pequeños recipientes de plástico y caminé hasta la zona de negocios. Justo donde se alzaba el edificio de mi hija, llevaba el miedo pegado a la piel. El miedo al fracaso, el miedo a ser reconocida, el miedo a que un guardia de seguridad me echara de allí. Encontré un pequeño rincón sombreado, al lado de un puesto de periódicos. Lejos de los carritos de comida rápida, pero cerca del flujo peatonal de la hora del almuerzo. Extendí una manta sobre el suelo y coloqué mi mercancía. Y esperé, la gente pasaba. Ejecutivos con prisa, estudiantes mirando el móvil, todos ignorando a la señora Mayore sentada en el suelo con sus fiambreras. Yo me sentía como un elemento ajeno, un error en el paisaje urbano. Pasaron 30 minutos. Nadie se acercó, una sensación de náusea me invadió. Este era mi último cartucho. Si no funcionaba, no sabía qué haría. El rechazo del mercado laboral era una cosa. El rechazo de la calle, que es más honesto, era otra. Justo cuando estaba a punto de guardar todo y rendirme, un hombre de unos 50 años, con un traje impecable pero los ojos cansados, se detuvo. Miró las lentejas. ¿Qué tan casero es esto?, preguntó con escepticismo. Mi abuela me enseñó, respondí, con una sonrisa que intentaba ser segura. Tienen el tiempo y el sabor que no encuentras en las cafeterías sin conservantes. Amor puro. El hombre dudó. Finalmente, sacó un billete arrugado. Dame una ración, y si me enfermo, vuelvo a buscarte, ¿entendido? Fue mi primera venta. El sabor de esa pequeña victoria fue adictivo. Luego vino una oficinista que quería algo vegetariano. Y luego un grupo de obreros que buscaban algo sustancioso como la tortilla. Al final de ese primer día, agotada y con los pies doloridos, había vendido casi todo. Mis ganancias eran mínimas, pero el significado era inmenso. Había demostrado que podía generar mi propio valor. La rutina se instaló rápidamente, levantarme a las 4 de la mañana, cocinar hasta el agotamiento y luego ir a mi rincón. Los días se mezclaban en una niebla de vapor, aceite y billetes pequeños. Y entonces llegó el día en que la casualidad se convirtió en conspiración. Estaba yo en mi rincón, doblando servilletas con manos lentas, cuando escuché un murmullo de voces conocidas. Un grupo de arquitectos salía del edificio de oficinas, riendo y discutiendo un proyecto. Y en el centro, con la cabeza alta, estaba Clara. Ella me vio. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia, y su rostro palideció. No fue la vergüenza sutil de la otra vez. Fue horror absoluto. Era como si hubiera encontrado a su madre. La mujer que se suponía que debía estar jubilada y tranquila, convertida en una vendedora ambulante, invadiendo su territorio, contaminando su burbuja de éxito corporativo. Rápidamente, se desvió de su grupo y se acercó a mí con una furia silenciosa. Sus tacones resonaban en el pavimento, un sonido de advertencia. «Mamá, ¿qué demonios estás haciendo aquí?», siseó, bajando la voz para que sus colegas no escucharan. «Te dije que no vinieras cerca de mi oficina». «Estoy trabajando, Clara», respondí, sintiendo el calor subir por mis mejillas. «Estoy pagando mis cuentas de la única manera que puedo. Es humillante. Mírame, mis socios están a 30 metros. ¿Piensan que eres una indigente? ¿Es esto un castigo?» «Quieres avergonzarme». Su crueldad fue el punto más bajo. No le importaba que estuviera comiendo, que estuviera sobreviviendo. Solo le importaba su imagen proyectada.
No es sobre ti. Clara, le dije, y por primera vez, mi voz fue firme, no suplicante. Es sobre mí, y si te avergüenza mi trabajo honesto, entonces ese es tu problema, no el mío. Ella se quedó helada. Me miró como si no me conociera. Y luego, hizo algo que me rompió por completo. Si vuelves a poner un pie en este perímetro con tu comida, llamaré a seguridad y diré que estás acosando a los empleados. Ya te lo advertí. Elena desaparece de mi vida profesional. Se dio la vuelta y se fue, uniéndose a sus colegas con una sonrisa forzada. En ese momento, la pena era tan densa que apenas podía respirar. Llorar no era una opción. Necesitaba la fuerza para recoger mis cosas. Un cliente fiel, un guardia de seguridad del banco de enfrente, se acercó. Señora Elena, esa mujer tan elegante. Era su hija. Simplemente asentí, sin poder hablar. ¡Qué lástima! El mundo está lleno de gente que confunde el trabajo duro con la vergüenza. Esa noche no cociné. Me quedé sentada en la oscuridad, preguntándome si Clara tenía razón. ¿Había caído tan bajo? ¿Era mi lucha por la supervivencia una deshonra para mi familia? Pero luego recordé el sabor de las lentejas, la satisfacción de las manos sucias y la honestidad de mi pequeño negocio. La vida me había cerrado una puerta, y luego mi propia hija me había cerrado la ventana. Solo me quedaba una opción: abrir mi propio camino. Y si no podía vender en esa zona, tendría que vender mi cocina en secreto, de una manera en que Clara no pudiera alcanzarme. Tenía que volverme digital, aunque la idea me aterrorizara. Tenía que convertir mi cocina de abuela en una operación oculta de supervivencia y usar la tecnología que me había rechazado como mi mayor aliada. Sabía que la clave no estaba en la comida, sino en la historia que estaba a punto de contar. Para quienes están luchando y necesitan una señal, no dejes que la voz de la duda, ni siquiera la de un ser querido, te defina. Comparte este video con alguien que necesite entender que el fracaso es solo un desvío, no un destino. Mi siguiente paso fue tan desesperado como inspirador: comprar un teléfono inteligente usado en el mercado de pulgas. Un aparato viejo y lento, pero que contenía la llave de un universo que yo desconocía. Las redes sociales. El mismo lugar que los jóvenes gerentes decían que yo era incapaz de manejar. Iba a demostrarles que la sabiduría de la edad también puede ser viral y deliciosa. La cocina tradicional, ese refugio de sabor y memoria, iba a ser mi campo de batalla. Pero la historia de cómo una mujer de casi 60 años aprende a navegar el algoritmo, a pelear contra la censura de su propia sangre y a alimentar al mundo, es una historia que recién comienza. Tenía un nombre para mi nuevo emprendimiento. Un nombre simple y honesto: Los sabores de la abuela. Pero mi primer obstáculo tecnológico estaba justo frente a mí. ¿Cómo demonios se sube una foto a Internet? La verdadera jornada estaba a punto de empezar. El aroma a canela y a vainilla era mi único consuelo. Había pasado décadas dominando el arte de medir la harina con la mano, de saber cuando la masa estaba lista solo por el sonido que hacía al golpearla. Mi cocina era mi templo, pero el pequeño teléfono inteligente que sostenía en mi mano era un artefacto extraterrestre. ¿Cómo demonios se sube una foto a Internet? El sol de la tarde se reflejaba en la pantalla oscura, devolviéndome una imagen distorsionada de mi propio rostro, lleno de frustración. El algoritmo, ese término frío que mi hija Elena había usado con tanta desdén, parecía una barrera infranqueable. Había preparado mi plato estrella, un pastel de 3 leches que me transportaba directamente a la mesa de mi abuela. Era perfecto, cremoso, un lienzo de dulzura. Lo puse sobre la mesa, buscando el mejor ángulo. Hice clic en el icono de la cámara.
Me tomó 5 minutos descifrar el botón que realmente tomaba la fotografía. El resultado fue catastrófico. Un borrón oscuro con un reflejo cegador. Intenté de nuevo. Otra vez. La frustración crecía, no por la tecnología en sí, sino por la humillación que sentía. El mundo me había dicho que yo era obsoleta. Y en ese momento, con el pastel perfecto frente a mí, sentí que tenían razón. El rechazo de Elena me dolía más que cualquier negativa en una entrevista. Sus palabras seguían repitiéndose en el eco silencioso de mi casa. Mamá, esto es un negocio, no un pasatiempo. Necesitamos juventud, dinamismo. No puedes ni encender el ordenador. Ese dolor era el combustible de mi resistencia. No solo iba a probarle al mundo mi valor, sino que iba a probarle a mi propia sangre que la experiencia y la sabiduría tienen un peso que ninguna aplicación puede calcular, pero necesitaba ayuda. Y esta ayuda debía ser un secreto absoluto. Si Elena se enteraba de que estaba montando un negocio de comida por redes sociales, usaría toda su influencia para desmantelarlo, por mi propio bien, claro. Mi aliado llegó de la manera más inesperada, Leo. Un joven de 19 años, vecino del edificio, que trabajaba repartiendo pedidos para la cafetería de la esquina. Un chico silencioso, con cabello teñido de azul y una timidez que cubría una inteligencia brutal. Él siempre me saludaba con respeto, el tipo de respeto que yo sentía que había perdido en el mundo corporativo. Un martes por la mañana, lo vi luchando por conectar su scooter a un cargador portátil en el vestíbulo. Me acerqué, mi corazón latiendo con la audacia que solo la desesperación te da. Leo, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Sabes de redes sociales, levantó la mirada. Sus ojos, normalmente fijos en la pantalla de su teléfono, se encontraron con los míos. Sí, señora, un poco de todo. ¿Busca un filtro? Busco un universo, respondí, sonriendo por primera vez en semanas, y la manera de subir un pastel a ese universo. Necesito que esto sea nuestro secreto. Absolutamente secreto. La complicidad se estableció en ese instante, en ese intercambio de miradas. Él vio mi determinación. Yo vi su genuina curiosidad. Leo aceptó mi propuesta a cambio de mis pequeñas comidas de abuela que él tanto disfrutaba, empanadas, tamales, lo que fuera que yo estuviera probando ese día. Él me daría lecciones intensivas de tecnología. Nuestras sesiones se convirtieron en un ritual nocturno, después de que él terminaba su turno de reparto. Mi cocina, saturada del calor residual del horno, se transformó en un aula clandestina. Leo me enseñó la luz. Abuela, me explicaba con paciencia, el secreto es la luz natural. El sol de la tarde es un tesoro, y el fondo, que no distraiga. Desmontamos parte de mi alacena. Leo colocó una tabla de madera vieja como fondo, un pañuelo de encaje que había pertenecido a mi madre y el pastel. De repente, la foto ya no era un borrón. Era una invitación. Me enseñó el lenguaje de la red. Me explicó lo que era un hashtag, ese símbolo de gato que yo creía que solo servía para numerar cosas. Un hashtag es la puerta de entrada. Abuela. Es la palabra clave que dice, aquí estoy. Queremos comida casera, sabores de la abuela, hecho con amor. Cada término era un desafío. Yo escribía los textos de mis fotos con la misma pasión con la que escribía mis recetas en mi viejo cuaderno de cocina. Quería que mis palabras supieran ahogar. La primera publicación de los sabores de la abuela fue un desastre glorioso. Leo me ayudó a crear la cuenta en la plataforma de fotografía. Usé el logo que había diseñado yo misma con un bolígrafo y un mantel, una cuchara de madera con un corazón. Mi primera foto, la del pastel de 3 leches bajo la luz perfecta,
Estaba finalmente en línea. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a despertar a la vecina. Esperamos 5 minutos. 10 minutos. Y bien, Leo, ¿cuántos me gusta hay? Leo miró la pantalla, encogiéndose de hombros. 0, abuela y la descripción. Es demasiado larga. Nadie lee textos de 500 palabras. Hay que ser conciso, generar intriga. Mi cara se hundió. Había escrito una oda de 3 párrafos a la importancia de la leche condensada en la cultura latina. Para mí, era esencial. Para el algoritmo, era ruido. Aquí fue donde la lección se hizo profunda. El mundo digital no valora el esfuerzo, valora la atención. Mi sabiduría de la vida era irrelevante si no podía capturar la atención en 2 segundos. En este punto de mi historia, si están siguiendo este camino conmigo, quiero hacerles una pregunta que me hice a mí misma esa noche. Mientras miraba ese 0 en la pantalla, ¿creen que el orgullo es una fuerza o una debilidad? ¿Es el orgullo lo que nos impulsa a seguir a pesar del fracaso o lo que nos ciega a la necesidad de cambiar? Comenten la palabra orgullo. Necesito saber qué piensan. Mi primer fracaso digital fue un SOC, pero Leo me enseñó la resiliencia tecnológica. Borramos la publicación, la reescribimos. Le dimos un enfoque más directo. ¿Quieres el secreto del 3 leches que te recuerda a tu infancia? Dale like y comparte. La segunda vez fue mejor, pero el verdadero obstáculo no era tecnológico, era emocional. Mi cocina se había convertido en mi búnker. Pasaba horas experimentando, cocinando porciones extra grandes, perfeccionando mis fotos. Tenía que justificar el gasto de ingredientes y la falta de tiempo libre. ¿Qué haces, mamá? Me preguntó Elena por teléfono una tarde, su voz tensa y sospechosa. Ella era mi detector de mentiras personal. Estoy limpiando el garaje, cariño. Sabes que me gusta tener todo ordenado. Una mentira necesaria, que se sentía como un puñal. Yo era una persona honesta. Ocultar mi pasión, mi nuevo propósito, era la prueba de cuán profunda era la grieta entre nosotras. Ella me había forzado a vivir una doble vida. Yo era la madre aburrida y jubilada para ella, y la emprendedora digital novata para mí misma. La tensión de mantener el secreto me consumía. Tenía que borrar las notificaciones rápidamente. Apagar el flash de la cámara cuando cocinaba de noche y esconder el trípode que Leo me había prestado en el fondo del armario. El negocio de los sabores de la abuela avanzaba a paso de tortuga. 3 me gusta de la cuenta de Leo y uno de Ciudad, y otro de una persona anónima que vivía en otro continente. Pero ese me gusta anónimo me iluminó el alma. Era una persona real, que no me conocía, que simplemente se sintió atraída por la foto de mis galletas de mantequilla. El primer pedido llegó 2 semanas después. Una orden pequeña, 6 flanes individuales para una fiesta de cumpleaños en mi propio vecindario. La persona había encontrado mi perfil gracias a un hashtag local. La emoción fue indescriptible. Era dinero. Ganado con mis manos, con mi sabiduría, sin tener que mendigar un puesto frente a un joven de 30 años que me miraba por encima del hombro. La preparación de esos flanes fue la más importante de mi carrera. Me aseguré de que el caramelo tuviera ese color ámbar oscuro, el que te advierte que está al borde de quemarse, pero que, al enfriarse, sabe a cielo. Los empaqué con el mismo cuidado que si fueran joyas. Leo se encargó de la entrega, manteniendo el anonimato. Yo no podía salir. El riesgo de encontrarme con Elena o alguien de su círculo era demasiado. La reseña llegó esa misma noche. No en la red social, sino como un mensaje directo a mi teléfono. Los flanes fueron el centro de atención.
el mejor flan que he comido en 10 años. Gracias, abuela. Lloré en silencio en mi cocina vacía. No por el dinero, sino por la validación. Sentir que había alimentado la alegría de alguien, que mi trabajo era relevante, era la cura para el vacío que sentía desde que la oficina me había escupido. Este pequeño éxito me dio la confianza para empezar a mirar más allá de la cocina y a centrarme en el algoritmo que Leo tanto mencionaba. Necesitaba visibilidad. Leo, ¿cómo conseguimos que me vean más allá de este vecindario? ¿Necesitas videos? Abuela, videos rápidos. La gente quiere ver la magia, pero solo por 10 segundos. La idea de grabarme a mí misma era aterradora. Nunca había estado cómoda frente a la cámara. Pero la ambición era más fuerte que el miedo. Mi primer video fue un intento de mostrar cómo amasaba el pan de manera tradicional. Usé una cámara barata que Leo me consiguió de segunda mano. El resultado, yo, con una gorra de béisbol de mi difunto esposo para evitar que el pelo cayera en la masa, murmurando instrucciones inaudibles. El video se cortaba a cada rato, la iluminación fallaba y el audio era terrible. Lo subimos, duró 15 segundos. La respuesta fue instantánea y cruel. ¿Qué es esto? Un fantasma cocinando. El pan se ve bien, pero ¿quién graba esto con una papa? La crítica en línea tiene una acidez que quema más rápido que cualquier aceite caliente. Estuve a punto de eliminar la cuenta. Me senté en la silla, sintiéndome estúpida y expuesta. Leo me vio el rostro y me recordó lo que le había dicho al principio. Abuela, recuerda que esto es un universo. Hay miles de millones de personas. Si a 10 no les gusta, no significa nada. Significa que tienes que encontrar a las 100,000 a las que sí les gustará. No elimines la cuenta, inténtalo de nuevo. Pero esta vez, sé tú y ahí estaba la clave. No tenía que imitar a los influencers, jóvenes con sus cámaras sofisticadas y sus rutinas de baile ridículas. Tenía que ser la abuela, con toda la autenticidad y el desorden que eso implicaba. El siguiente video fue diferente. No usé el gorro de mi esposo. Me puse mi delantal favorito, el que tiene manchas de décadas de salsas y especias. Me grabé cocinando mis chiles en nogada. Esta vez, el video era intencionalmente imperfecto, enfocado en el detalle de las manos, en el sonido de la nuez moscada cayendo sobre la crema blanca. Y, por primera vez, hablé a la cámara. No para dar instrucciones, sino para contar una historia. Este plato, dije, con mi voz resonando con la experiencia, no es solo comida, es una memoria. Es la historia de mi país y la historia de mi abuela. Cuando lo comes, no solo saboreas la salsa, saboreas 300 años de tradición. Ese video tuvo un impacto diferente. El número de visualizaciones no era masivo, pero los comentarios sí lo eran. Eran comentarios de personas que se sentían tocadas por la nostalgia. ¿Tu voz me recuerda a mi abuela? Gracias por compartir esta receta. Lloré al ver la nogada. La conexión era real. Yo no vendía comida, vendía consuelo. Mi hija, mientras tanto, seguía con su vida corporativa exitosa, ajena a la doble vida de su madre. Me llamaba para hablar de sus viajes de negocios, sus nuevos proyectos, sus frustraciones con el personal. Cada vez que mencionaba la palabra contenido o viralidad, mi estómago se encogía. Un día, me pidió un favor que casi arruina todo. Mamá, por favor, necesito que me cuides a mi perrito, Pipo, este fin de semana. Viajo a Miami. Aceptar significaba que Pipo estaría en mi casa. Pipo es un desastre. Un perro que muerde cables, ladra sin parar y lo peor de todo, es hiperactivo. ¿Cómo iba a grabar mis videos, probar mis recetas y mantener a mi joven mentor, Leo,
visitando mi casa sin que Pipo ladrara en medio de la grabación. Pero no podía negarme. La aceptación del favor era mi máscara de madre sumisa y jubilada. Pipo llegó, y con él, el caos. Intenté grabar un tutorial de cómo hacer mole. 5 segundos de mi monólogo y Pipo saltaba sobre la mesa, intentando lamer la cámara. El mole se quemó. La frustración me hizo gritar en un tono que hacía años que no usaba. Me senté en el suelo de la cocina, agotada. La casa olía a quemado. El perro me miraba con ojos culpables. Sentí que toda mi ambición se desmoronaba. Era demasiado vieja, demasiado lenta, la tecnología era demasiado complicada y mi vida familiar era una trampa. En ese momento de quiebre, recordé las palabras de mi abuela: cuando la vida te apriete, saca el dulce que llevas dentro. No podía enfocarme en lo que estaba mal, sino en lo que estaba bien. Mi comunidad digital, aunque pequeña, crecía. Había personas al otro lado de la pantalla esperando mi próximo sabor. Si te sientes abrumado hoy, si sientes que la vida te ha puesto obstáculos insuperables, si sientes que tu esfuerzo no es visible, necesito que sepas algo que aprendí en ese piso. La invisibilidad es solo temporal. Si tu corazón es auténtico, si estás luchando y necesitas un poco de esperanza, haz un pacto conmigo, comparte este mensaje. Necesitamos recordarnos mutuamente que la edad o cualquier limitación es solo una etiqueta que podemos romper. A pesar del caos de Pipo y del miedo constante a ser descubierta por Elena, seguí cocinando, pero cambié la estrategia. En lugar de tutoriales largos, me centré en el detalle: el vapor saliendo de un tazón de sopa, el sonido de la cebolla al freírse. Leo me ayudó a entender el secreto oculto de la edición, la música. Elegimos música de boleros viejos, música que evocaba la nostalgia de la infancia. De repente, mi video borroso del mole se sintió cinematográfico. La gente no solo lo veía, lo sentía. El crecimiento fue lento, orgánico, pero real. Un comentario se convirtió en un me gusta se convirtió en un seguidor se convirtió en un pedido. Y luego, el accidente. Había subido una foto de mis buñuelos. Una foto muy exitosa, con miles de interacciones. Había usado un hashtag que Leo me había recomendado, abuela en la red. Esa mañana, mientras yo limpiaba la cocina después de mi sesión de fotos matutina, recibí una llamada. No era Elena, era su asistente personal. Señora, la llamo de parte de la licenciada Elena. Leí su perfil. Los sabores de la abuela, me encanta. ¿Podría prepararnos 200 de esos buñuelos para el evento corporativo del jueves? El pago es en efectivo y es excelente. Mi respiración se detuvo. Mi emprendimiento secreto, el que yo había escondido con tanto celo, ahora estaba a punto de ser descubierto por la empresa de mi propia hija. Yo no podía decir que no. Era la oportunidad de negocio más grande que había tenido, un verdadero salto de fe. Pero si Elena descubría que su madre obsoleta estaba a punto de convertirse en la proveedora de postres para su evento de alto nivel, la confrontación sería explosiva. Tenía que aceptar el pedido, pero tenía que ser invisible. Tenía que convertirme en un fantasma que entrega el postre más delicioso, sin que mi propia hija supiera la identidad de la abuela viral que estaba conquistando la ciudad. La presión era tan espesa como la melaza que usaba para mis buñuelos. Mi secreto, mi dulce secreto, estaba a punto de explotar y yo estaba sola para resolverlo. La oscuridad de la noche se convirtió en mi único aliado. Mi pequeño apartamento, diseñado para albergar una vida tranquila. De repente se transformó en un centro clandestino de operaciones de pastelería. La presión no era solo por el volumen.
Era la carga emocional de saber que cada buñuelo, cada porción de 3 leches, estaba destinada a la mesa de la persona que más me había humillado. Mi propia hija. Necesitaba un ejército, pero solo tenía mis manos y la memoria de las recetas de mi abuela. Comencé a moverme como un autómata impulsado por la adrenalina. La estufa industrial que había adquirido con mis primeros ahorros vibraba con el esfuerzo. El aire se saturó de vapor, azúcar quemada y el aroma agridulce del limón. Tuve que llamar a Luisa. Luisa había sido mi amiga desde la escuela primaria, una mujer reservada pero con una lealtad férrea. Ella no entendía la magnitud del secreto. Solo sabía que su vieja amiga necesitaba ayuda urgente para el pedido de la gran corporación. Le pedí que jurara por su vida que no revelaría mi identidad a nadie. Marta, me dijo Luisa mientras batía las claras con una velocidad impresionante. Pareces una espía en una película. ¿Tan grande es el cliente? Más grande de lo que imaginas, Luisa, le respondí sin mirarla a los ojos. El miedo a que ella cometiera un error por inocencia me paralizaba. No puedes usar mi nombre, ni hablar del barrio. Si alguien pregunta, somos la pastelería anónima El Sabor Oculto. Ella asintió, aunque sus ojos reflejaban una profunda preocupación. Luisa no entendía que el éxito era ahora mi disfraz. Si fallaba en la entrega, perdería el negocio. Si me exponía, perdería a mi hija. Era un callejón sin salida. Las siguientes 72 horas fueron una niebla de trabajo incesante. Dormí quizás 4 horas en total, acurrucada en una silla, despertándome con el sonido del temporizador. Los contrastes eran brutales. Fuera, la ciudad dormía bajo el manto silencioso de la madrugada. Dentro, mi cocina era un infierno vibrante de creatividad y desesperación. Yo sentía el calor del horno en mi rostro como si fuera una fiebre constante. Cada gota de sudor era un precio pagado por mantener esa fachada de misterio. El pedido era monstruoso, 500 postres individuales, cada uno con una presentación impecable y una etiqueta personalizada. La etiqueta decía «Delicias de la abuela». Hecho con la receta de un secreto bien guardado, irónico, ¿no? Yo misma estaba codificando mi dolor en un mensaje comestible. El verdadero desafío llegó con la logística. ¿Cómo entregar ese volumen sin un camión refrigerado profesional y sin aparecer en persona? Tuve que recurrir a Pedro, un joven mensajero que solía trabajar para la cafetería de la esquina. Un chico discreto, de esos que nunca hacen preguntas. Necesitas hacer una entrega a las 7 de la mañana en la Torre de Cristal, acceso de proveedores. Nadie te debe ver la cara, y si te preguntan quién hizo esto, solo di, la abuela. Le instruí, sintiéndome ridícula pero seria. Pedro, al ver la enorme cantidad de cajas, sonrió. El dinero extra era suficiente para convencerlo de cualquier cosa. Mientras terminábamos de empacar, sonó mi teléfono, un número desconocido, corporativo. Era la hora de la verdad. Me aclaré la garganta, intentando que mi voz sonara impersonal, profesional y, sobre todo, joven. Sí, habla El Sabor Oculto, dije, usando el nombre falso que había inventado. Buenas noches. Soy Ricardo, el asistente de la señora Peralta. Estamos confirmando los detalles de la entrega de postres para el evento de mañana. La señora Peralta fue muy clara, la calidad debe ser excepcional y la entrega, puntualísima. ¿Podemos contar con eso? Escuchar el apellido de Elena Peralta pronunciado por un desconocido me dio un escalofrío. Ricardo sonaba tenso, lo cual solo confirmaba que Elena estaba bajo una presión extrema absolutamente. La calidad es nuestra garantía. La entrega será a las 7 de la mañana en punto.
¿Hay algún detalle específico que debas saber? Sí, la señora Peralta insistió en que el proveedor no debe interactuar con el personal directivo. Deben dejar el producto y marcharse inmediatamente. Es por discreción de la empresa. Una ola de amargura me inundó. Incluso como proveedora exitosa, yo seguía siendo la persona que debía ser invisible para mi hija. La exigencia de discreción era su forma indirecta de asegurarse de que no habría sorpresas. ¿Entendido? Inmediatez y discreción total, respondí, sintiendo como esa orden me partía el alma. Era el rechazo repetido, solo que esta vez venía envuelto en papel de regalo corporativo. Colgué el teléfono, la mano me temblaba. Me giré hacia Luisa, que me observaba con los brazos cruzados. ¿Quién es la señora Peralta? Marta. Preguntó Luisa con suavidad. Yo bajé la mirada, recogiendo los restos de harina del suelo. Mi hija, Luisa, es mi hija. El silencio que siguió fue más ruidoso que el zumbido de los refrigeradores. Le conté a Luisa, entre suspiros rotos, el secreto completo, el rechazo de Elena. Sus palabras hirientes sobre mi inutilidad. Y mi decisión de demostrarle que una mujer de 50 y tantos años no es un objeto obsoleto, sino una obra maestra en desarrollo. Luisa se acercó y me abrazó con fuerza. Sentir ese calor humano, ese apoyo incondicional, me permitió por un segundo soltar toda la tensión acumulada. Y aquí quiero hacer una pausa, porque sé que no soy la única que ha sentido este tipo de dolor. El dolor del desprecio, la sensación de ser desechado por aquellos que se supone deben amarte incondicionalmente. Si tú, que me estás escuchando, has sentido el peso de la invisibilidad o el rechazo, quiero que sepas que tu valor no está determinado por la opinión de otros. Tómate un segundo. Respira profundo. Dime en los comentarios qué secreto de resiliencia has tenido que usar para levantarte después de un golpe duro. Comparte tu historia, porque tu dolor oculto puede ser el mapa para la sanación de otra persona. No estás solo, retomando la misión. La noche de la entrega fue la más larga de mi vida. Estuve despierta, limpiando la cocina, como si la pulcritud pudiera limpiar también mi conciencia. A las 6 de la mañana, Pedro llegó con la camioneta. Cargamos las cajas, sintiendo el frío del metal en mis manos. Cada caja era una bomba de tiempo lista para detonar mi secreto. A través de los cristales empañados de mi ventana, vi cómo la camioneta se alejaba en la penumbra. Yo me quedé paralizada, sintiéndome una madre criminal que acababa de enviar su producto ilegal a la Torre de Marfil de su hija. Mi trabajo no terminó ahí. La perfección no era suficiente. Yo necesitaba la prueba de que el postre había llegado a salvo, que había sido servido sin incidentes. Mi conexión con el mundo exterior era ahora el teléfono de Luisa, quien tenía contactos en el mundo del catering de alta alcurnia. Necesito que me avises de cualquier rumor. Si el postre es un éxito o si hay algún fallo, le rogué a Luisa, las horas se arrastraron. El evento de Elena comenzó. Yo me imaginaba a mi hija, vestida con su traje de poder, sonriendo forzadamente a los inversionistas. ¿Estaría ella probando mi buñuelo? ¿Reconocería el sabor que la había acompañado en cada cumpleaños de su infancia? A media mañana, recibí un mensaje de texto de Luisa. Ricardo llamó éxito rotundo. Preguntan por la receta. Montaigne ves un éxito rotundo. Eso significaba que los paladares más exigentes de la ciudad, aquellos que Elena se esforzaba tanto por impresionar, estaban siendo conquistados por la sencillez de una receta de abuela. Mi postre no solo era bueno. Era un arma secreta de nostalgia y autenticidad en un mundo corporativo lleno de sabores artificiales. Pero la alegría fue efímera,
porque el éxito trajo un nuevo y peligroso problema. Si los postres eran tan buenos, la compañía de Elena querría un contrato a largo plazo. Y para eso, necesitarían una reunión con la abuela. Tuve que inventar una fachada completa. Creé una dirección de correo electrónico genérica y respondí a la solicitud de reunión firmando como representante legal de Sabor Oculto. Estimado señores Peralta, agradecemos su interés. Por el momento, la abuela mantiene un perfil bajo debido a compromisos de salud. Toda comunicación debe ser estrictamente por este medio. Era una mentira desesperada para ganar tiempo. Yo sabía que Elena no se daría por vencida. Mi hija era una lince para los negocios. Si olía una oportunidad, la perseguiría hasta el final. Me enteré de un detalle crucial a través de Luisa. Ella me contó que Elena estaba bajo la lupa de la junta directiva. El evento era una prueba de fuego para conseguir un ascenso crucial. Si el evento fallaba, Elena podría ser reemplazada. De pronto, la frialdad de mi hija, su desesperada necesidad de perfección, comenzó a tener un matiz diferente. Tal vez su rechazo a mí no era solo crueldad, sino pánico. Pánico a ser vista como la hija de una mujer obsoleta en el mundo moderno. Su miedo era el espejo de mi propio miedo al fracaso. La tensión se intensificó cuando recibí una llamada no de Ricardo, sino directamente de Elena. Su número brillaba en mi pantalla, y mi corazón dio un vuelco. Respiré profundamente y dejé que el contestador automático hiciera su trabajo. Mamá, soy Elena, llama tan pronto puedas. Es urgent. No podía ser por el negocio. Elena siempre llamaba al número de la pastelería. Esta llamada era personal. Algo andaba muy mal. Esperé media hora, mi mente corriendo a 1000 revoluciones. Finalmente, devolví la llamada, pero esta vez a su número personal, usando mi voz normal. Elena, soy yo. ¿Qué sucede? Su voz era quebradiza, muy diferente a la voz de acero que usaba en la oficina. Mamá, ¿podemos vernos? Ahora, hay algo importante que necesito contarte. No tiene nada que ver con la empresa. Mi mente comenzó a trazar escenarios catastróficos. Había tenido un accidente. Había perdido su trabajo. ¿Estás bien, hija? ¿Te duele algo? Estoy bien físicamente, pero el estrés. Es demasiado. Estoy en el parque, cerca de la fuente. Por favor, ven. Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Ella no había descubierto mi secreto culinario, pero estaba en crisis. La madre en mí se activó inmediatamente, anulando a la mujer de negocios herida. Me puse una chaqueta y salí. Caminar hacia el parque, el lugar de nuestro encuentro, fue como cruzar un portal entre dos realidades. En una, yo era la abuela exitosa invisible. En la otra, era simplemente Marta, la madre preocupada. Cuando la vi, sentada en un banco de hierro forjado, Elena no lucía como la ejecutiva pulcra y perfecta. Estaba despeinada, con los ojos hinchados, estaba llorando. Me senté a su lado, sin hablar. Mamá, comenzó Elena, su voz un susurro ronco, lo lamento. Lamento lo que te dije. Fui horrible. La sinceridad de su arrepentimiento me desarmó. Fui horrible contigo porque tengo miedo, mamá. Mucho miedo. Miedo de que, cariño, de que me despidan. Esta empresa me está devorando. El evento de hoy era mi última oportunidad para demostrarles que soy tan implacable como ellos. Si no funcionaba, me iban a correr. Yo necesito este trabajo, mamá. Es todo lo que tengo. Ella se aferró a mí, y por primera vez en años, sentí a mi hija pequeña en mis brazos. La armadura corporativa se había desvanecido.
Hija, siempre tienes a tu madre, le dije, acariciándole el cabello. No sé cómo lo logré, mamá. El evento fue un éxito, los postres. Dios mío, los postres. Todo el mundo preguntaba por ese buñuelo de coco y miel. Era como si hubieran inyectado felicidad en la sala de juntas. Ella rió levemente, sin saber que la felicidad había sido creada por las manos que la estaban abrazando en ese instante. La persona que hace esos postres es un genio, mamá. ¿Debo encontrarla? Necesito ese contrato. No puedo arriesgarme a que la competencia se quede con su secreto. En ese momento, la tensión regresó, más fría que el metal del banco. El secreto no estaba a salvo. La necesidad desesperada de Elena por asegurar el contrato la convertiría en una investigadora implacable. Ella me miró con los ojos llenos de esperanza. Mamá, ¿crees que puedas ayudarme a investigar? ¿Sabes algo de Corren? La pregunta era un cuchillo. ¿Mentirle y ayudarla a casar a su propia madre? ¿O revelar la verdad y arriesgarme a que su vergüenza pública la hiciera volverse a encerrar en su muro de hielo? Claro que puedo ayudarte, Elena, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Pero las cosas de negocio se hacen despacio, no apresures al proveedor. La discreción es parte de su encanto. Ella me abrazó de nuevo, agradecida. Y en ese instante entendí mi nuevo rol. Yo no solo era la proveedora secreta. Ahora era la asesora de mi hija para ayudarla a contratarme a mí misma. El nivel de mi operación encubierta acababa de ascender a un riesgo estratosférico. Mi tarea se había vuelto doblemente peligrosa. Tenía que mantener el negocio funcionando bajo la fachada del sabor oculto y, al mismo tiempo, guiar a Elena lo suficiente para que consiguiera el contrato sin que ella jamás sospechara que él, genio de la repostería y su madre obsoleta eran la misma persona. La parte más difícil no era hornear, sino actuar. Tenía que fingir sorpresa al escuchar los elogios sobre la abuela y tenía que ofrecer consejos comerciales precisos sin revelar ningún detalle de mi propia operación. En las siguientes semanas, Elena me llamó casi a diario. Hablaba de las negociaciones, de los correos electrónicos misteriosos que recibía del representante legal. Mamá, esta gente es increíblemente profesional, pero hermética. No quieren revelar el nombre de la abuela. ¿Crees que me estén ocultando algo? En los negocios, Elena, el secreto es poder. Si eres el mejor, no tienes por qué dar tu nombre. Simplemente cobras, le respondí, citando inconscientemente mis propias estrategias. El juego del gato y el ratón era agotador. Mi corazón latía a un ritmo constante de miedo. Un día, Elena me pidió un favor que casi me hace derrumbar todo el castillo de naipes. Mamá, el representante legal finalmente aceptó una reunión virtual. No revelarán la cara de la abuela, pero quieren vernos a mí y al equipo de finanzas. ¿Podrías quedarte conmigo esa noche? Estoy muy nerviosa y sé que eres buena para analizar el lenguaje corporal. Ella quería que yo estuviera en la misma habitación, al lado de la computadora, mientras me reunía conmigo misma. Era la trampa perfecta. Si aceptaba, me exponía al riesgo de que mi voz, mis gestos, o incluso un pequeño desliz en la conversación me delataran. Si me negaba, Elena sospecharía de inmediato. Tuve que improvisar una coartada perfecta. Claro que sí, hija. Pero no te prometo quedarme hasta el final. Tengo un fuerte dolor de cabeza últimamente. No puedo concentrarme demasiado tiempo frente a una pantalla. Ella aceptó. El día de la reunión virtual llegó como un huracán. Yo me presenté en su lujoso apartamento, fingiendo una migraña. Elena estaba impecable,
pero sus manos temblaban. La pantalla de la computadora se encendió. Lo que apareció no fue la imagen de un rostro, sino un logo de marca elegante y una voz distorsionada electrónicamente, fría y andrógina. Yo había usado un software de modulación de voz para asegurarme de que mi tono fuera irreconocible. El falso representante legal comenzó a hablar con voz robótica sobre los términos del contrato. Elena, a mi lado, escribía notas frenéticamente. Yo observaba la pantalla, concentrándome en no hacer ningún ruido. Sentía el latido de mi pulso en mis sienes. Estaba observando a mi hija negociar conmigo a través de un avatar digital. Era el colmo de la ironía. La negociación se centró en la exclusividad de la receta del buñuelo. Necesitamos que la fórmula del buñuelo de coco sea exclusiva para nuestros eventos, dijo Elena, tensa. La voz robótica respondió, la abuela nunca comparte sus secretos. Lo que podemos ofrecer es una exclusividad temporal a cambio de un aumento en el volumen de compra. En ese momento, mi migraña fingida se hizo real. La presión de la situación, el tener que contenerme para no corregir los errores de negociación de mi propia hija, me estaba quemando. Me levanté del sofá, llevándome la mano a la cabeza. Elena, cariño, necesito tomar aire. Voy a la cocina a buscar una pastilla, vuelvo enseguida. Salí del salón, pero en lugar de ir a la cocina, me dirigí al balcón. El aire fresco me golpeó y por un momento me permití llorar en silencio. Lloré por la distancia que habíamos construido, por el dolor que había tenido que disfrazar de éxito. Lloré por el secreto que me estaba asfixiando. Cuando regresé al salón, la negociación estaba terminando. Elena estaba eufórica. Mamá, lo logramos. ¿Aceptaron el contrato? El representante legal es duro, pero justo. Me senté a su lado, forzando una sonrisa. Por dentro, sentía una satisfacción agridulce. Había asegurado el futuro de mi hija y el mío, todo sin que ella supiera que su mayo era aliada y su proveedora más valiosa eran la misma persona. El contrato se firmó digitalmente 2 días después. Mi vida dio un vuelco total. Lo que había comenzado como una operación de supervivencia se convirtió en una empresa legítima y floreciente. Tuve que alquilar un local más grande, y Luisa se convirtió en mi socia oficial. Pero el fantasma de Elena seguía acechando. Ella seguía refiriéndose a la abuela como una entidad misteriosa, casi mítica, a la que admiraba y envidiaba. La paradoja era que Elena, al haberme rechazado por considerarme poca cosa, me obligó a crear una identidad tan poderosa que ahora la admiraba. La mujer que había desechado era ahora la mujer que ella idolatraba. Una tarde, Elena me llamó con una voz extrañamente emocionada. Mamá, hay algo que necesito que veas. Es sobre la abuela. Mi estómago se encogió. ¿Había algún cabo suelto? ¿Algún error en el papeleo que revelara mi nombre? ¿Qué pasa, Elena? Pregunté, intentando sonar despreocupada. La prensa. Los medios han descubierto la historia oculta detrás de la proveedora anónima que salvó nuestro evento. Quieren un reportaje. Mañana saldrá en el canal de noticias. Es sobre una mujer mayor que, a pesar de las dificultades, creó un negocio desde cero. Mi mano tembló tanto que tuve que sentarme. Mi secreto ya no estaba a salvo en el mundo corporativo. Había saltado al ojo público. Estaba a punto de convertirme en un fenómeno mediático sin quererlo. La invisibilidad que había construido con tanto esfuerzo estaba a punto de colapsar. No por un error de mi hija, sino por el simple poder de una historia inspiradora. El mundo entero estaba a punto de descubrir el secreto de la abuela viral. Y con ello, Elena descubriría que su madre,
La mujer que ella había considerado obsoleta era la única que podía salvar su carrera. El clímax de esta historia estaba por llegar. La pregunta ya no era, sí, me descubriría, sino, ¿cómo reaccionaría mi hija a la verdad? El mundo entero estaba a punto de descubrir el secreto de la abuela viral. Y con ello, Elena descubriría que su madre, la mujer que ella había considerado obsoleta, era la única que podía salvar su carrera. El clímax de esta historia estaba por llegar. La pregunta ya no era, sí, me descubriría, sino, ¿cómo reaccionaría mi hija a la verdad? El teléfono, que hasta ese momento había sido mi único contacto con la realidad externa, comenzó a vibrar con una intensidad maniática. No era una llamada de negocios habitual. Era un asalto constante de notificaciones. Mensajes de texto desconocidos y correos electrónicos con asuntos urgentes que gritaban entrevista o historia exclusiva. El secreto que había cultivado con el mismo cuidado con el que se cultiva una planta rara en la oscuridad, había sido arrancado y expuesto bajo el sol inclemente de la fama digital. Sentí un escalofrío que no era de miedo, sino de una inmensa fatiga. Había luchado tanto por mantenerme invisible para Elena, por protegerla de la vergüenza corporativa que ella temía, que ahora la explosión de mi visibilidad parecía la peor de las ironías. Abrí uno de los mensajes, enviado por un antiguo colega de Elena, que simplemente contenía un enlace y dos palabras, tu madre. La noticia se había extendido como un incendio forestal. La abuela de la empatía, me llamaban. La mujer que había sido rechazada por su edad en docenas de oficinas ahora se había convertido en el rostro de la resiliencia y el emprendimiento tardío. Mi pequeña empresa, nacida del dolor y la necesidad, era ahora un símbolo global. Las órdenes se multiplicaban por 100, colapsando el sitio web. El olor a canela y nuez moscada que impregnaba mi pequeña cocina, el aroma que para mí significaba refugio, se había transformado en el efluvio dulzón del éxito. Pero la alegría del triunfo estaba incompleta. Faltaba la confrontación. El momento en que miraría a mi hija a los ojos y vería si el orgullo había finalmente desplazado a la ceguera. La llamada de Elena llegó justo cuando yo intentaba apagar los servidores que echaban humo virtualmente. Su voz no era la de la ejecutiva fría y distante, sino un temblor agudo, una mezcla de pánico y furia contenida. ¿Qué significa esto, mamá? Su aliento cortado resonaba en la línea. Mi jefe me acaba de llamar. Están haciendo recortes. Están usando esta historia como un ejemplo de fracaso de previsión en la empresa. ¿Creen que debía haber sabido? Silencio. Un silencio denso, cargado de años de resentimiento y malentendidos. Significa, respondí, manteniendo mi voz baja y firme, que tu madre, la mujer que consideraste obsoleta, estaba trabajando más duro y con más visión de futuro que toda tu junta directiva. Pero arruinaste mi reputación. Me humillaste frente a ellos. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué seguir con este secreto ridículo? Mi corazón se apretó. Era la pregunta que esperaba. Porque tú no me diste espacio para decírtelo, Elena, cuando te pedí un trabajo. No me miraste a mí, miraste mi edad. Viste el riesgo, no el valor. Yo no oculté el negocio por placer, lo oculté para evitar que me rechazaras por segunda vez, para proteger el único espacio donde mi edad era mi sabiduría, no mi debilidad. Ella comenzó a llorar al otro lado de la línea. No eran lágrimas de víctima, sino de comprensión. El muro de cristal que había levantado entre nosotras comenzó a resquebrajarse. Mamá, perdóname, nunca quise. Yo estaba tan presionada para demostrar que era suficiente en ese mundo, que me olvidé de quién eras realmente, te puse en una caja. Este era el punto de inflexión.
No era el momento de la venganza, sino de la liberación. La caja era tuya, hija. Yo ya salí de ella. Esa noche, Elena apareció en mi puerta. No venía vestida de ejecutiva de alto nivel, sino con ropa deportiva, cansada y con los ojos hinchados. Traía un dossier arrugado de la corporación. Me explicó el panorama sombrío. La empresa estaba en quiebra técnica, los despidos eran inminentes, y su carrera pendía de un hilo. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, rodeadas por el dulce y persistente olor de mi éxito. Ella me contó lo que nunca me había permitido contarle: el estrés tóxico, la falta de lealtad, la cultura de descarte que devoraba a sus propios empleados tan pronto como cumplían 40. Mamá, susurró, levantando la mirada, una mirada que por primera vez en años no era de juicio sino de explicar. El equipo legal está buscando una salida. La prensa está destrozando la imagen de la empresa por el caso de discriminación a la edad. Necesitan un milagro de relaciones públicas y ese milagro eres tú. Me recliné en mi silla, saboreando el silencio que siguió. Había ganado, no porque la hubiera visto caer, sino porque finalmente me había visto ascender. ¿Qué propones, Elena? Pregunté. Que te asocies con ellos. Que uses tu plataforma para hablar de la importancia de la experiencia, pero con el apoyo de una marca que necesita redimirse. Yo puedo manejar las finanzas, la expansión. Yo puedo ser tu conexión con el mundo que despreciaste, pero que ahora te necesita. Era una oferta tentadora, un camino rápido hacia una escala masiva. Pero yo ya había aprendido mi lección más valiosa: el éxito sin alma es solo ruido. Escúchame bien, Elena, le dije, tomando su mano. Sentí el pulso rápido de su ansiedad. Yo no voy a limpiar la imagen de una compañía que no cree en la gente, pero voy a ayudarte. Voy a fundar mi propia corporación. Y tú, si quieres ser parte de ella, tendrás que empezar desde cero. No como mi ya, sino como una empleada con el mismo salario que los demás, hasta que demuestres que respetas el valor humano tanto como el rendimiento. Su rostro se iluminó. Era una oportunidad, un segundo acto para ambas. Aceptó sin dudar, y así comenzó la segunda fase. La transformación de la pequeña cocina en una empresa global de verdad. El rugido de la fama no me asustó, me sirvió de motor. Teníamos una reunión crucial con los inversores, aquellos mismos que habían financiado a la corporación que había desechado a mi hija. Antes de entrar a la sala, le recordé a Elena un detalle crucial de la receta secreta que nos había hecho virales. Recuerda, hija, la clave no es solo el jengibre. Es la pizca de azafrán, que solo mi abuela conocía. Si has estado atento a cada detalle de nuestra historia desde el principio. Comenta con la palabra azafrán para demostrar que valoras los secretos que construyen imperios. En esa sala de juntas ya no era la solicitante de empleo con la mano temblorosa. Era la dueña del imperio. Los inversores escuchaban con un respeto reverencial. Había algo más poderoso que los balances en mi propuesta: autenticidad. Mi negocio creció basándose en la ética que a Elena le habían enseñado a ignorar: el respeto por la experiencia, los horarios justos y la tutoría intergeneracional. Contraté a mujeres y hombres que habían sido descartados por la misma razón que a mí: su fecha de nacimiento. Sus currículums estaban llenos de experiencia, sus ojos llenos de gratitud. El ambiente de trabajo que creamos era un antídoto contra la toxicidad corporativa. Era ruidoso, olía a café y a soluciones, y estaba lleno de risas. Elena, para su crédito, se reinventó. Dejó el traje de poder y adoptó el papel de aprendiz.
Me ayudó a gestionar la logística de una operación que crecía a una velocidad vertiginosa. Verla trabajar codo a codo con una mujer de 70 años en el departamento de inventario, aprendiendo de la paciencia y el detalle, fue mi verdadero triunfo. Un año después, la revista de negocios que una vez había adornado el escritorio de Elena me dedicó la portada. No me llamaban vieja ni abuela. Me llamaban visionaria. Mi hija estaba a mi lado en la sesión de fotos, ya no como una empleada subalterna, sino como mi socia, mi mano derecha y, lo más importante, mi confidente. La cicatriz del rechazo seguía ahí, pero se había convertido en el mapa de mi tesoro. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que la mayor bendición no fue el éxito financiero, sino la recuperación de mi propia identidad y la de mi hija. Descubrimos que el verdadero valor no reside en el título que tienes, ni en la edad que aparentas, sino en la valentía de reinventarte cuando el mundo te dice que ya se acabó tu tiempo. El rechazo de Elena fue el catalizador. Si ella me hubiera dado ese trabajo insignificante, nunca habría encontrado la fuerza para construir mi propio castillo. Tuve que ser invisible para el mundo corporativo para finalmente ser completamente visible para mí misma. La última gran lección que extraje de este viaje oculto y finalmente revelado es simple pero profunda. Para todos aquellos que sienten que su capítulo ya terminó, que la sociedad les ha pasado por encima y que su experiencia ya no tiene cabida. Le digo esto, nunca permitan que la miopía de otra persona defina su horizonte. La edad no es una barrera para la creación, es el cimiento de la sabiduría. Si alguien les cierra la puerta, no rueguen por entrar. Busquen un terreno fértil, siembren su propia semilla y construyan una puerta lo suficientemente grande para que entren todos los que fueron excluidos junto a ustedes. Mi nombre, mi edad y mi historia ya no son un secreto, son un testimonio. Y si esta historia resuena contigo, si sientes que tienes un talento oculto esperando florecer, te ruego que no lo guardes, compártelo. Porque a veces, el acto más revolucionario que podemos cometer en un mundo obsesionado con la juventud es simplemente mostrarnos completos, sin pedir disculpas y dispuestos a empezar de nuevo. La jubilación no es el final. Es el interludio entre tu primera gran historia y la obra maestra que está por venir. Atrévete a escribirla. Atrévete à triomphar.